Usted escucha a Juan Manuel Ruiz en Radio Red, una mirada diferente. Bueno, Kelly, este mes se cumplen ya 2 años de la guerra que desató Rusia contra Ucrania. Increíble, ¿no? La próxima semana, Juan Manuel, recordemos, se cumplen 2 años de esta invasión de Rusia a Ucrania. Lo último es la tomada de una de las ciudades más importantes, obviamente, de Ucrania, y Rusia diciendo que ellos van bien, que van bien al frente y que la guerra va a continuar. Ellos no lo llaman guerra, ¿no? En Rusia. Intervención especial. Una operación especial. Sí. Sofismas, ¿no? También le dicen democracia. También, ¿no? Sí, también. ¿Cómo fue que dijo Vargas Llosa una vez? Dios, libertad e inmortalidad del alma, las palabras más prostituidas en la lengua castellana. Uy, sí. Vaya viendo usted. Hay un destacadísimo periodista español que vive hace muchos años en Rusia, que tiene un canal que lo recomiendo porque hace reportajes de altísima calidad y de primer nivel, procurando siempre el equilibrio en medio de las dificultades. Él se llama Ricardo Marquina Montañana. Nació en Huesca, en España. Desde el 2008 trabaja como corresponsal en Rusia para varios medios de comunicación. En algún momento, los que lo seguíamos en sus cuentas, especialmente en su canal de YouTube, nos encontramos de sopetón con que Ricardo dejó de informar con la asiduidad con la que lo hacía, la frecuencia con que lo hacía, merced precisamente a esta guerra que ya va para 2 años. La semana pasada nos encontramos con un nuevo documental denominado Moldavia, el laberinto de la identidad. Por favor, oyentes de Radio Red, regálense una horita de su valioso tiempo, como dicen en los buses, para ver este documental, Moldavia, el laberinto de la identidad. Y pueden ir viendo hacia dónde van los tiros. ¿Qué puede pasar eventualmente con Moldavia? ¿Qué puede pasar eventualmente con Polonia? ¿Qué puede pasar eventualmente con Estonia? En fin, pues hemos localizado a Ricardo en Moscú. Gentilmente nos atiende a esta hora, 9:17 de la mañana en Colombia. Ricardo, bienvenido y sobre todo, gracias por su tiempo, que vale oro, ¿ah? Muchísimas gracias a ustedes, es siempre un placer saludarles. Gracias. Bueno, Ricardo, ¿cómo es informar hoy sobre esta guerra? Como le decimos por este lado del mundo, esta guerra, como se dice en Rusia, esa operación especial. Hubo muchas restricciones en el comienzo para los periodistas sobre la manera como deberían informar alrededor de este conflicto. ¿Han cambiado las cosas 2 años después? Bueno, informar de la guerra es muy difícil, sobre todo porque no tenemos acceso. Las autoridades no nos permiten acceder a la zona de combates que está bajo control ruso, no nos permiten acceder a entrevistas con soldados o portavoces del ejército, no nos permiten acceder a las familias de los soldados o a los heridos y solo tenemos acceso a la información oficial del Estado ruso, que evidentemente, como no puede ser de otra manera, es una información de parte. Y por otra parte, las medidas represivas que ha puesto en marcha el gobierno ruso sobre la población rusa son tan fuertes que la gente tiene mucho miedo a hablar, porque si hablas tiene que ser solo para aplaudir y para lanzar odas y alabanzas al gobierno de Vladimir Putin. Cualquier cosa que no sea eso es entendido en Rusia como traición, y hablar esto con un periodista extranjero puede acarrear muchísimos problemas a cualquier ruso que decida hacerlo. Como poco es seguramente perder el trabajo y en muchos casos terminar en la cárcel, con lo cual eso hace que muy poca gente quiera darnos entrevistas a la prensa extranjera. Claro, muy difícil, Ricardo. Y ya usted estando allá, ¿cómo ve usted esta guerra? Porque nosotros tenemos obviamente informaciones de prensa de agencias internacionales, lo que se puede ver a través de redes sociales y lo que dice el oficialismo en Moscú. La semana pasada veíamos que esas fuerzas rusas lograban avanzar hacia la ciudad de Avdiivka, que decían algunos es muy importante. Usted allá que está, ¿cómo lo ve? ¿Cómo va la guerra?
Bueno, evidentemente aquí un ruso, una persona rusa normal, tiene acceso solo a la información que le da el Estado. Con lo cual, para esa persona, la guerra va todo bien, hay algún problema, problemillas, pero nada serio, y Rusia cumplirá sus objetivos. Este es el mensaje que los rusos reciben. Evidentemente es todo mucho más complejo, Rusia sufre enormes pérdidas, la economía se está resintiendo, aunque está aguantando especialmente porque es una economía de guerra, el Estado está gastando muchísimo dinero en armamento y eso activa la economía, pero lo que ya parece evidente es que la guerra no va a acabar pronto y puede alargarse durante años. ¿En qué estado? Es otra cuestión, si será una guerra de la intensidad que tenemos ahora o si vamos a tener un conflicto a otra velocidad. Pero que este conflicto no va a acabar aquí y no va a acabar en Ucrania es a estas alturas más que evidente. Ricardo, esta guerra que cumple 2 años, imagínense, estaba planeada esa operación militar especial para que fuera cuestión de semanas, por lo menos así lo creyeron los rusos al comienzo. Esta guerra, ¿cómo ha afectado la vida cotidiana de la gente? ¿Cómo se vive hoy en Moscú? En Moscú y en otras ciudades, ¿hay cierta, entre comillas, normalidad, como escuchando por allá las noticias que proceden del frente y nada más, o en algo se ha visto el impacto en la cotidianidad de la gente? El impacto llegó realmente cuando se hizo la movilización. Recordemos que Putin en un principio dijo que esta guerra sería librada solo por profesionales. Evidentemente el ejército ruso profesional no pudo, sufrió enormes derrotas y tuvo que recurrir a una movilización. Esto es llamar a la gente civil a filas. En ese momento, cuando se llama a 500.000 de personas a filas, hay gente que ya siente la guerra en sus carnes porque se llevan a tu hijo, a tu hermano, a tu primo, a tu amigo de toda la vida o a ti mismo. Entonces ese fue el primer impacto. Y luego las sanciones económicas y las restricciones económicas han hecho su efecto. Todo está mucho más caro. Habrá quien podrá aquí argumentar que todo está más caro en todos lados, eso es verdad, pero la vida está mucho más cara y los ingresos no han subido de los rusos. Y las limitaciones para viajar, ahora mismo Rusia está prácticamente aislada de Occidente y solo se puede viajar por terceros países y es muy difícil tener visados para otros países, con lo cual los rusos están muy aislados. La crisis se nota, la guerra se nota, pero evidentemente quien quiere vivir de espaldas puede todavía vivir de espaldas a la guerra. Ricardo, hay una buena parte de dirigentes occidentales, sobre todo en Europa, que ya parecen resignados a que Rusia va a ganar y a que Ucrania va a perder una parte importante de su territorio y que eso se va a quedar así, no hay nada que hacer. Y uno históricamente ve que el paso del tiempo, la paciencia siempre ha favorecido a los rusos en grandes conflictos. ¿Usted cree que hay una justificación para resignarse a la derrota en Ucrania o cree que eso se puede mantener ahí indefinidamente sin que haya un claro ganador? Para mí es muy difícil valorar una estrategia militar. Por suerte, por desgracia, soy bastante profano en estos menesteres, pero es verdad que Rusia cuenta con un activo muy fuerte que es la gente. Rusia tiene millones de personas, lo que llamamos lumpenproletariat, gente de la que puede tristemente prescindir. Si vemos quién está enviando a las líneas de frente, quién está enviando a luchar y a morir, son generalmente hombres de mediana edad, sin formación, sin un futuro claro en su región, de bajos ingresos. Rusia puede prescindir de esa gente y es la gente que está enviando a morir y todavía le queda mucha de esa gente. Entonces, esa es la estrategia. Yo desde el principio de esta guerra lo vi meridianamente claro. Rusia quiere ahogar a Ucrania en sangre, pero en sangre rusa. Y esto lo hace empujando más y más gente hacia la guerra, básicamente como ganó la Segunda Guerra Mundial, como ganó a los nazis, poniendo más y más carne en el asador de manera literal. Ricardo, me llama la atención algo que usted dice y es que seguramente la guerra puede durar muchos años y que no solamente va a tocar a Ucrania y Rusia, digamos, sino que va a ir un poco más allá. ¿Qué predicción hace usted con respecto a qué otros territorios va a tener que tocar esta guerra? Predicciones no haré, lo que sí que diré es lo que haría Rusia si pudiera. Rusia si pudiese,
se haría con todos los territorios que alguna vez fueron parte del Imperio ruso. Estamos hablando de las tres repúblicas bálticas, de territorios polacos, de evidentemente Ucrania, Moldavia, de Georgia, de Tayikistán, Uzbekistán, Kirguistán. Eso, si pudiese, lo haría. Si no lo hace, es básicamente porque no puede, por diferentes motivos y también por su propia fuerza. Es verdad que en un escenario más realista, si Ucrania cae, lo siguiente es Moldavia. La república no reconocida de Piednestrovia, de Transnistria, que ya tiene tropas rusas en su interior de los años 90, algo que comentó en el documental, y Moldavia en sí misma, porque Moldavia es un país muy pequeño, con un ejército prácticamente inexistente, y para Rusia sería muy fácil hacerse con ese territorio. Eso sería lo esperable si Ucrania cae por completo. Si los rusos llegan a Odessa, lo siguiente es inevitablemente Moldavia. Si pudieran, si tuviesen la fuerza para hacerlo, no duden que intentarían hacerse con Estonia, Lituania y Letonia lo más rápido posible. Bueno, de hecho, emitió Putin orden de captura internacional contra la primera ministra de Estonia, como contamos aquí en Radio Red, oportunamente. Ricardo, vi con mucho detenimiento el documental Moldavia, el laberinto de la identidad, y me sorprendió la cantidad de fuentes que usted consultó. Gente de primerísimo nivel, ministros, cancilleres, periodistas, rectores universitarios, bueno, mucha gente, algunos incluso hablaban muy bien, una persona en particular hablaba español, en fin. 2 años después, ¿cómo es la restricción, si la hay, para los medios de comunicación y para los corresponsales extranjeros de cara a la información sobre lo que ocurre en Rusia? Porque me pareció que su documental fue crítico en algunos momentos, incluso insinuando esto, hacia dónde puede ir el asunto, hacia Moldavia después. ¿Quiere decir que se han relajado un poco las cargas para los corresponsales, o ese es definitivamente su estilo de trabajo, cueste lo que cueste? Varias cosas. Para empezar, le agradezco que haya visto con detenimiento mi documental, siempre se aprecia mucho. El documental está hecho en Moldavia, con lo cual allí es un país con libertad de expresión, a lo que entenderíamos de manera más europea o occidental. Allí es posible hablar con unos y otros. Es verdad que yo resido en Rusia y que ese documental puede ser entendido aquí en Rusia como propaganda antirrusa en algunos aspectos. Tengo que decir en este segundo, porque muchas veces se nos critica desde sectores prorrusos, se critica a los corresponsales extranjeros que estamos aquí y mostramos los problemas que hay aquí, nos dicen que hablamos mal de Rusia, pero hablamos, que es irónico, ¿no? ¿Cómo es posible, si Rusia es un país tan dictatorial, cómo es posible que nosotros hablemos con libertad? Bueno, esto tiene una explicación muy fácil, y es que las medidas restrictivas y punitivas rusas no están dirigidas a los periodistas extranjeros. Rusia, el Kremlin, mejor dicho, sabe que tiene esa batalla perdida. Sabe que lo que yo opine, y escuchen hispanohablantes, es una batalla que ellos tienen perdida. Las medidas punitivas están destinadas a aquellos periodistas que escriben o hablan en ruso, a aquellos periodistas que pueden influir al sentido común de los rusos. A por ellos van las medidas punitivas. Con nosotros es verdad que evidentemente no les resulta cómodo ni plato de buen gusto que hablemos de las cosas que ellos no quieren que hablemos, pero es una batalla que tienen perdida. Ricardo, hemos seguido desde el viernes las noticias o lo que han dicho sobre la muerte del opositor Alexei Navalny en Rusia. Esta mañana dábamos cuenta de algunas declaraciones de su mamá diciendo que no ha podido ver finalmente el cadáver. ¿Allá qué dicen de la muerte de Navalny? Bueno, ¿qué dicen? Si hablamos de las fuentes oficiales, pues dicen que el sistema federal de prisiones dice que sufrió algún tipo de ataque y que murió en el acto. Luego no hay autopsia todavía, con lo cual no hay una versión oficial de qué es lo que ha pasado. Y seguramente pues pasen página como hicieron con la muerte del líder de los mercenarios de Wagner, el señor Prigozhin, que murió en un accidente de avión, y si te he visto no me acuerdo, y aquí no ha habido ninguna investigación que explique qué ha pasado allí. Si atendemos a lo que dicen familias y amigos,
pues ellos aseguran que Navalny fue asesinado con algún tipo de veneno y que la espera para acceder, para entregar el cadáver de esta persona a sus familiares, respondería al deseo de las autoridades de dejar que pase el tiempo para que el veneno en cuestión, Novichok, decían hoy, pues desapareciese del cuerpo. Yo no soy patólogo, no tengo ni idea de cómo desaparece un veneno y se me hace muy difícil valorar esta situación. Es verdad que las casualidades existen, es verdad que cualquier persona se puede morir en cualquier momento y que el señor Navalny podría haber muerto en la prisión de manera natural. La casualidad es que todos los enemigos de Putin terminan muertos en el exilio o en la prisión. Y eso es una casualidad que se repite de manera igual demasiado casual. Increíble, demasiadas coincidencias en este caso en relación con Rusia. Finalmente, Ricardo, no queremos quitarle más tiempo, pero sí quería plantearle un tema que de una u otra manera nos involucra a los colombianos en esa guerra. Hace un par de semanas entrevistamos a una exmilitar colombiana que tenía pretensiones de irse a Ucrania a luchar en la primera línea del ejército ucraniano por motivos personales, porque necesitaba plata y tal. Nos contó incluso cuánto les pagaban si iban a la vanguardia en el combate. En algún momento, esta exmilitar, que llegó a tener el grado de sargento, el rango de sargento, nos habló de una cifra, bueno, que nos dejó boquiabiertos, ¿no? Que dijo que había por lo menos 4.000 colombianos, entre 4.000 y 4.500 colombianos enrolados en las filas del ejército ucraniano combatiendo allí en esta guerra. ¿Ustedes tienen idea de eso? ¿Saben, se escucha eso de la presencia de militares extranjeros en uno y otro bando? Porque bueno, ya sabemos que el grupo Wagner es una suerte de grupo paramilitar, de Putin, financiado, en fin, cuyo jefe máximo, o casualidad, se accidentó también y ya no está. Pero del otro lado, ¿han oído ustedes allá, los que están en Moscú, los periodistas, los acuciosos corresponsales, esa versión de militares de otros países en el ejército ucraniano? Y qué sé yo, en el de Rusia, eso no lo sé. En el ucraniano no puedo decirle porque yo trabajo a este lado del conflicto y no tengo esa información, pero en el lado ruso sí, evidentemente tenemos aquí combatiendo muchos serbios y, para mi sorpresa, hace unos meses supimos que había un grupo de unos 400, 500 cubanos que habían llegado durante el verano del año 2023. Algunos de ellos ya fallecidos, estaban subiendo vídeos hasta que les dieron un toque para que dejaran de hacerlo. Y bueno, llegaban con contrato, con salarios, pues evidentemente para un cubano muy altos, de varios miles de dólares. Y bueno, pues aquello fue un escándalo que intentó Rusia tapar y desde la Cancillería colombiana no supimos nunca, hubo una respuesta a la Cancillería cubana nunca hubo una respuesta al respecto de cómo se estaba gestionando esta llegada, ¿no? Pero por lo demás, en el ejército, en las tropas regulares rusas hay extranjeros, porque es una de las maneras en las que se puede obtener la ciudadanía rusa. Esto es generalmente buscado por personas de las repúblicas del sur de Rusia, Tayikistán, Kirguistán, Uzbekistán, pero la llegada de cubanos fue significativa y fue, no sé si decir masiva, no sé si en total llegarían unos 1.000, pero sí que fue algo que a mí, en lo personal, me sorprendió mucho. Claro, me imagino. Ahí le dejo el dato. Obviamente usted está del lado, digamos, informando todo lo que acontece en relación con Rusia, pero aquí en Colombia ha impactado mucho. Incluso hace poco se produjo la muerte ya de un militar, podrían ser más, colombiano, en el marco de la defensa que adelanta del ejército ucraniano. Pues Ricardo, de verdad que muchas gracias. Sé que no es fácil conceder este tipo de entrevistas, mucho más con tantos ojos encima, con tanta gente oyéndolo, me imagino, allí en Moscú, digo, siguiendo su trabajo, viendo qué dice, qué no dice, en fin, no debe ser nada fácil, pero le agradecemos su tiempo y le agradecemos la información que usted le está entregando al mundo desde Rusia. Reciba nuestro abrazo, Ricardo. Muchísimas gracias a ustedes, un placer. Adiós. Ricardo, adiós. Ricardo Marquina Montañana nos atiende desde Moscú cuando estamos a pocos días ya
del segundo aniversario de la guerra. Sí, la otra semana, Juan, es tremendo lo que cuenta obviamente Ricardo, que está allá en Rusia, lo que nos dicen los combatientes que vienen del extranjero. ¿Sabe qué? Una encuesta decía la semana pasada que los rusos no querían combatir la guerra, obviamente se cansaron desde hace más o menos un año cuando empezó esto, ya no querían obviamente ir a las filas y por eso están echando mano de extranjeros. Es interesante lo que cuenta de cómo ven allá la guerra, casi que prácticamente no existe, los medios oficiales no dan cuenta de lo que pasa en pie de guerra, pero bueno, también nos cuenta, por ejemplo, de lo que dicen del opositor Navalny, ¿no? Es otro cuento, Rusia, Sí, en materia de claro. información, ¿eh? Otro cuento. Tienen experiencia, lo hicieron a lo largo de 70 años desde la Unión Soviética, ¿verdad? Saben cómo es ese cuento, cómo controlar los medios de comunicación es absolutamente indispensable para la narrativa de la guerra. Curiosamente, Juan Manuel, y aquí seguiremos insistiendo, curiosamente con una ideología que obviamente no es la misma de los soviéticos, ¿no? La ideología de Putin que se formó en la Unión Soviética, evidentemente como agente de la KGB, pero que es lo que llaman en muchas partes una revolución de derecha, ¿no? Que es un tipo radical, es un tipo antiderechos LGBT, antidiversidad, etcétera, etcétera, anticomunismo, ¿no? Porque pues el Partido Comunista, como sabemos, es de oposición allá, etcétera. Y por aquí seguimos aplaudiéndolo. En el canal de Ricardo, insisto, para que lo busquen, Ricardo Marquina. Ricardo Marquina Montañana, hay un documental también ya de hace rato sobre qué tipo de revolución es la que hay hoy en día en Rusia, una revolución conservadora, respaldada fuertemente por la Iglesia Ortodoxa rusa, que ha estado de acuerdo plenamente, ciegamente, con la intervención militar que hizo Putin en Ucrania, por razones históricas. Y lo que es curioso es que Ucrania también tiene mayoría ortodoxa. Sí, mayoría ortodoxa, pero Entonces ahí es una pelea entre cristianos ortodoxos, Sí. entre ellos, ¿verdad? Es muy, muy interesante lo que está ocurriendo, increíble. Y Una operación militar especial que iba a ser cuestión de semanas, lleva 2 años y no parece resolver. Y el apoyo que tiene Putin también de empresarios con dineros de oscuro origen en su propio país, ¿no? Que eso también es una cosa que no es menor, pero por acá no se tiene en cuenta y todos lo ven como un luchador de la independencia y la libertad, todo porque es contradictor de Estados Unidos, como si ser contradictor de Estados Unidos le diera a uno cierta bendición, ¿no? 9:37, escribe Jorge Enrique García a propósito de su pregunta de hoy, Vlado, sobre la inteligencia artificial. ¿Le teme usted a la inteligencia artificial? Responde Jorge en mi cuenta de Instagram. Dice, muy buen inicio de semana a la inteligencia artificial. No hay que tenerle miedo, hay que regularla a lo que le temos a la estupidez humana, que esa sí no se puede regular. 9:37. Buena.